Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del momento en que nos estemos sincronizando en esta sesión clase. Bien, voy a dar continuidad a una secuencia de temas que hemos estado revisando y pues que son necesarios para la aportación de la asignatura, ¿sale? En este caso, bueno, viendo la parte de Derecho Mercantil 2 y tomando en consideración que es relativo a los títulos y operaciones de crédito, me voy a permitir compartirles una presentación y que tiene pues también pues por ahí su sustento jurídico en relación a la doctrina de cual pues estamos analizando toda esta apertura. Posteriormente, pues nos vamos a abocar mucho más a la parte legal, que es el análisis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito relativa a los artículos que comprenden y corresponden a la naturaleza crediticia. ¿Sale? En respecto a títulos ejecutivos, títulos valor y etcétera. Pero para ello, pues vamos a empezar a revisar justamente la clasificación de los títulos de crédito. Bien, me voy a permitir compartir una presentación que esta está disponible tanto en internet como la voy a dejar también en plataforma y la parte pues de derechos de autor que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos presente el apartado de la clasificación de los títulos de crédito, y evidentemente pues aquí abajo tenemos el autor, ¿no? El libro, material del maestro de Pina, eh, pues que emitió, no sé ya cuántos años emitido, eso no implica que esté, pues que deje de tener una vigencia propiamente. Recordemos que la parte de la vigencia corresponde a la ley. Sí, en efecto, a la doctrina cuando la ley se modifica o cambia, ¿sale? Pero en este apartado, bueno, pues vamos a estar aprendiendo a diferenciar la importancia también de la clasificación doctrinal, que es la que nos nutre pues la parte del conocimiento jurídico, la parte de la esencia de comprender las leyes, la parte pues de alguna manera de extender un poquito más el objeto de estudio de lo que nuestros legisladores en su momento quisieron interpretar con las leyes, ¿no? O tuvieron esa parte asertiva o no respecto a la parte de la legislación de las leyes. Bueno, no corresponde tanto hacer una crítica ni constructiva, ni mucho menos destructiva a la parte legislativa, sino más bien interpretarlos acorde a pues la naturaleza y la esencia y el objeto de cada uno de los títulos mencionados en la ley. Pero para ello, bueno, pues tenemos una clasificación más doctrinal, que es lo que vamos a empezar a estudiar ahorita. Más adelante, pues vamos a meternos mucho más a la parte legal, a la ley general de títulos y operaciones de crédito, pues en ciertos artículos nada más muy claros y específicos, ¿no? Para tampoco no, el análisis de toda la ley, digo, sería pues bastante complejo en el sentido de que, bueno, pues no nos bastaría el tiempo necesario para el análisis de cada una de ellas, más aún teniendo pues una sesión clase virtual en la cual pues podamos aprovechar precisamente pues para la revisión de esta parte. Bien, su libro, precisamente su obra denominada Clasificación de los títulos de crédito en elementos del derecho mercantil mexicano, ¿sale? Entonces, aquí vamos a analizar específicamente tres páginas, de la 361 a la 363 y la editorial, bueno, pues es Porrúa, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una parte pues muy interesante, ahí además viene pues, la bibliografía de donde la estamos rescatando, ¿sale? Entonces, bueno, pues inclusive lo trae mencionado por capítulos. Y aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Menciona clasificación de los títulos de crédito en su capítulo 3, ya mencionamos las páginas. Y la primera clasificación de Piña, es la siguiente. Los criterios de clasificación son los títulos de crédito, son clasificados por la doctrina atendiendo a diversos criterios por el carácter, perdón, del emisor, por los derechos que incorporan, por su forma de circulación, por su forma de emisión, entre otros. A continuación, examinaremos algunas de dichas clasificaciones. Bien, antes de entrar ya propiamente a la parte
interesante de la clasificación, en este caso del punto número 2, que son títulos de crédito públicos y privados, antes de entrar de lleno a esa parte, pues veamos y retomemos un poquito lo que ya habíamos mencionado sobre el carácter precisamente de la emisión. Brevemente había mencionado una servidora la letra de cambio y como uno de los ejemplos y de los pilares de los títulos de crédito, de la regulación del mismo y todo esto, pues conlleva precisamente pues caracteres muy específicos, como lo es derechos de incorporación. Mencionamos la circulación, precisamente que son características primordiales o esenciales de los títulos de crédito, títulos valor, ¿sale? Entonces, esperemos que recordemos lo que conlleva el derecho a incorporación, que es precisamente ese derecho que está incorporado a un documento que lo hace, pues, valer. ¿No? La forma en la cual pueden circular, pues es como si se estuviera tratando inclusive de papel moneda, ¿no? Porque tiene un valor implícito, un derecho implícito dentro del mismo documento, entonces ahí atiende la parte de la circulación, ahí atiende la parte de la incorporación del mismo derecho, bueno, entre otras características que ya mencionamos, pero que aquí el autor nos lo recuerda y nos lo menciona que es una de las maneras de poder clasificar precisamente estos títulos de crédito, ¿no? Además de la forma de la que es la calidad propiamente del emisor, ¿no? Aquí tenemos títulos, la clasificación, bueno, pues lo inicia con títulos de crédito, este, perdón, un mensajito. Títulos de crédito públicos y títulos de crédito privados. Aquí menciona, son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo. Dice, esto es por personas morales de carácter público, es decir, o ejemplos, bonos de la deuda pública, bonos del ahorro nacional, petrobonos, perdón, entre otros, ¿no? Entonces, ahí pues, creo que hay que hacer mucho, bueno, énfasis, no mucho, pero sí énfasis en el sentido de que, bueno, pues la parte en la cual son emitidos también corresponde a que, bueno, son documentos emitidos por alguna institución pública, entonces eso los hace documentos públicos, pero no les va a quitar su carácter de títulos ejecutivos o títulos de crédito, ¿sale? Entonces, esta parte pues los atiende, ¿no? Los títulos de crédito públicos son aquellos que son emitidos por instituciones públicas y los privados pues son emitidos por particulares, ¿no? Ejemplo, el título, perdón, el pagaré, ¿no? Un cheque también emitido por un particular. Bueno, entonces, aquí espero que esta diferencia creo que está muy simple, está muy completa. Entonces, en ese sentido lo vamos a atender. Vamos a ir revisando evidentemente cada uno de estos ejemplos, como es los bonos del ahorro nacional, los petrobonos, y los que se mencionen y se agrupen en pues en esta clasificación de créditos públicos, o más bien títulos de crédito públicos, porque hay que mencionar que, bueno, pues va aparejada, ¿no? Precisamente una cuestión muy interesante y voy a mencionar la naturaleza, por supuesto, de los títulos de crédito, las ventajas, por ejemplo, también judiciales que podemos tener en un título de crédito, a diferencia de algún otro documento que también nos corresponde, pues por ahí, o se desprenden de estos derechos y obligaciones. Pero esto, bueno, pues un poquito más adelante, una vez que veamos la clasificación. Y bueno, pues en caso de que vayan surgiendo dudas, no duden en apuntarlas o en de alguna manera pues tratar de comunicarse con una servidora, la cual, bueno, pues voy a estar para atenderles. ¿Sale? Número 3. Esta doctrina nos enmarca también los títulos nominados e innominados. ¿Sale? Entonces, vamos a ver los ejemplos, claro que sí, y están mencionados y están relacionados en los párrafos anteriores y en los ejemplos que ya hemos ido mencionando. Número 1. Se conoce con el nombre de títulos de crédito nominados a aquellos que están expresamente regulados por la ley, a los cuales ésta les da el nombre, que es letra de cambio, cheque, entre otros.
Aquí ya vimos, ¿no? Que evidentemente, pues son títulos, de hecho, los que menciona entre paréntesis, letra de cambio, cheque, por ejemplo, pagaré, o algunos otros son ejemplos expresamente de títulos de crédito. Si ya vamos atendiendo a la clasificación, son títulos de crédito privados, ¿sale? Entonces, son títulos inominados los que, sin tener regulación legal, han sido creados por usos mercantiles. Aquí viene un autor muy interesante que nos dice que evidentemente, pues, unos ejemplos o un ejemplo podría ser un certificado de participación cinematográfica que propiamente menciona cuál es la parte inominada o por qué se le dice, ¿no? Si aquí me está este autor, que es Rodríguez, me está mencionando que son certificados de participación cinematográfica. ¿Qué acaso eso no es un nombre asignado a un título de crédito? Por supuesto que es un nombre asignado a un título de crédito, pero es un nombre doctrinal que se le está colocando. Aquí menciona la parte nominada y nominada, es precisamente aquellos que se encuentran expresados tal cual su nombre en la ley, ¿sale? Entonces, viene su regulación o la parte en la que la ley los nombra tal cual, entonces se pueden conocer o más bien son conocidos como títulos nominados. Y la parte o los títulos de crédito, títulos valor, los cuales pues la ley dé ese permiso o esa pauta para que no sean nominadamente regulados es precisamente los innominados, como por ejemplo los ejemplos y todos aquellos consecuentes similares a los que se apeguen o se ajusten o tengan las características esenciales de un título ejecutivo, ¿no? La ley de repente nos sale con esa apertura, ¿no? O sea, nos dice que no se limita a lo mejor a la regulación tal cual de esos títulos, pero y que pueda abarcar más siempre y cuando sean cosas mercantiles, siempre y cuando sean evidentemente pues tratables o regulables por la ley. Entonces, pues nos deja abierto unas posibilidades, no sé si un mar de posibilidades, pero sí algunas posibilidades de que puedan existir algunos otros documentos que no sean los que ya he mencionado, que son los títulos nominativos o nominados. Entonces, pues me deja esa apertura de que pueden existir algunos otros que no están tal cual expresados en la ley, pero que sí se pueden regular o se pueden considerar títulos de crédito. Entonces ahí tenemos una segunda clasificación, además de los públicos, además de los privados, tenemos los que tienen el nombre o los que no tienen el nombre regulado en la ley tal cual. Ahí, de ahí se puede atender o de ahí podemos atender que son títulos nominados o títulos innominados, ¿sale? Y aquí tenemos, pues evidentemente también al autor que hace mención de ello. Tenemos un cuarto punto en realidad, pero una tercera clasificación, dado el análisis de este documento, que consta pues de 4 hojitas, ¿no? Entonces, el siguiente es precisamente los títulos únicos, según este autor, y con copias. Aquí menciona, ¿cuáles son los títulos únicos? Menciona aquí, son títulos únicos aquellos que no admiten reproducción. Frente a estos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares, que representa una sola declaración de voluntad. Pero siempre creo que para que nos quede muy claro, necesitamos un ejemplo que nos pueda orientar. Menciona, por ejemplo, la ley permite que de la letra de cambio sean expedidos uno o varios ejemplares que se hagan copias de la misma con determinados efectos jurídicos. Esto tratable en, bueno, aquí ya mencionamos inclusive pues hasta fundamentos jurídicos, ¿no? Que vienen regulados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Sus artículos 117 y 122. Y bueno, pues esta pequeña clasificación, pues esta LTOC es precisamente la abreviatura, ¿no? De la ley que acabo de mencionar. Y que evidentemente, pues en su momento, pues si nos da curiosidad, pues nos vamos a remitir al artículo 117 y al artículo 122 a ver qué es lo que menciona precisamente de la parte de la letra de cambio de acuerdo a su
calidad de emisión con copias. Los otros títulos, como por ejemplo un pagaré, pues no tiene una copia tal cual, ¿sale? ¿Por qué? Porque cada uno de los pagarés tiene una mencionada, por ejemplo, calidad, ¿no? De exclusividad y que por ahí podemos mencionar que es un título único, ¿no? Entonces, ese es uno de las especies que no admiten, por ejemplo, que tengan más expediciones como copias, digo copias con la misma certidumbre de valor, como si se tratara, por ejemplo, de una copia certificada, ¿no? Esto no es posible en cuanto a títulos de crédito cuando su calidad se refiere a títulos únicos, que es esta siguiente clasificación que nos presenta este autor. Y la parte de las copias, en realidad tampoco hay tantos autores que hagan mención o que hagan o que sean referentes de las copias. Sin embargo, bueno, pues menciona que tienen que ser expedidos o que pueden ser expedidos en uno o varios ejemplares. ¿Sale? Para que se hagan copias de la misma, etcétera, como la letra de cambio. Y ahí nos menciona un ejemplo clarísimo. En espera de que, bueno, pues se vaya entendiendo la situación, vamos a ir avanzando. Recordemos que si surgen dudas, alguna especie de comentario también, de aportación, por supuesto que lo pueden hacer llegar, nada más hay que estar al pendiente precisamente pues de la plataforma, hay que estar al pendiente de las actividades que tenemos, ahí mismo nos podemos comunicar, o si no, bueno, pues también ya tienen mi contacto para que me puedan localizar y tratar respecto a estos temas, ¿sale? Entonces, bueno, pues vámonos al siguiente punto, siguiente clasificación, y aquí veamos cómo enumera, cómo menciona los títulos simples y a los títulos complejos. Son títulos simples los que representan el derecho a una sola prestación, complejos los que representan diversos derechos. Entonces, bueno, aquí el supernumerario número 2 que vemos por ahí, si nos preguntamos qué es o a qué se refiere, bueno, eso es parte de la referencia o de la forma de poder asentar precisamente pues, nuestras fuentes de consultas, nuestra bibliografía, cibergrafía, etcétera, referencias en formato APA, ¿sale? Que el supernúmero de 2 corresponde al número 2 que vemos en la parte de abajo con un formato de letra más chiquito, que es del autor Salandra y su título o el título del libro o de su obra es Curso de Derecho Mercantil, la página es la 166 y ahí podemos encontrar precisamente que aquellos títulos complejos son los que representan diversos derechos y los simples, bueno, pues son los que representan el derecho de una sola prestación. Y ahí pues nos van a dar evidentemente pues diversos ejemplos, ¿no? Como lo es. Así, en este sentido, una letra de cambio será ejemplo de título simple. Las acciones de las sociedades anónimas constituyen un ejemplo típico de los títulos complejos porque representan el variado conjunto de derechos que integran la calidad de socio. Aquí me voy a tener tantito para poder explicar esta parte, la parte simple y la parte a lo mejor compleja que pueden constituir las situaciones en cuanto a los derechos o en cuanto a la parte de ahí está, de los títulos complejos o los títulos simples. ¿A qué atiende esta clasificación propiamente según este autor? Bueno, los títulos simples, sencillo, atienden a un solo derecho. Menciona la letra de cambio, bueno, pues cuando veamos las características de la letra de cambio, pues creo que ya hemos visto pues un poquito de spoiler a lo que se refiere a una letra de cambio, pues nos podemos dar perfecto cuenta de que pues una letra de cambio contempla que existe un emisor y que puede ser pagadero en otro lugar diverso y que evidentemente pues es pagadero le está dando pues la orden a una segunda persona de que le pague a una tercera persona determinada cantidad y puede ser en algún otro lugar aunque haya sido expedido, pues en el lugar A, por ejemplo, ¿no? Pagadero en el lugar B y se lo pagas a fulanito de tal. Entonces, esa propiamente pues es una letra de cambio, ¿sale? Porque pues está hablando y que se utilizaba mucho antes. Actualmente sigue estando vigente, posiblemente se siga utilizando, pero ya no se estila tanto o no es muy común, por eso tal vez no nos suene mucho este título de crédito, pero pues
tal vez nos llegue a sonar un poquito más el pagaré, ¿no? Que también puede ser un documento, no también, sino de un documento que representa un solo derecho, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues no es un título, pues simple, ¿no? Con derechos simples, porque en él enmarca un derecho de cobro. ¿Sale? Aquí vemos los títulos complejos y menciona pues un ejemplo como lo es las acciones. Las acciones son títulos de crédito. ¿Por qué? Porque representan, recordemos que para que tengan la calidad de títulos de crédito, tienen que tener determinadas características que ya hemos mencionado, entre ellas el derecho de incorporación, ¿no? El derecho incorporados al documento. Por ejemplo, yo voy a tomar este pedazo de papel que, bueno, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se pueda ver. Por ejemplo, este pedazo de papel que ya doblé, digamos que en su contenido tiene pues algún tipo de derecho incorporado en él. En realidad, no necesariamente, por ejemplo, atendiendo a los pagarés, no necesariamente esos los podemos adquirir, por ejemplo, en una papelería y no pasa absolutamente nada, ¿no? De hecho, ahí trae pues los espacios para que sean llenados y pueda surtir sus efectos tal cual. Y no pasa absolutamente nada, pero también puede serlo, no importa el tipo de papel plasmado en el que se encuentre, sino el derecho que se le está incorporando al título valor, ¿sale? Que es precisamente ese valor que está adquiriendo. Entonces, en cuanto a unas acciones, bueno, pues esto ya es un poquito más complejo porque me representa a precisamente las sociedades mercantiles. Yo en la primera sesión clase les preguntaba y les mencionaba cuál es la parte en nuestro manejo respecto a temas relacionados con sociedades mercantiles. ¿Cuál es la importancia del manejo o conocimiento? Porque se van relacionando los temas a los que vamos a estar viendo más adelante y aquí ya tenemos una sencilla relación, que son las acciones. Y nosotros ya tenemos que saber, pues evidentemente que las acciones son títulos de crédito que justamente representan o acreditan la calidad de un socio, la calidad, participación que tiene un socio dentro de lo que es una empresa o una sociedad mercantil. ¿Sale? Entonces, cada socio puede tener un número distinto de acciones. ¿Sale? Atendiendo a esta parte o esta calidad, este número determinado de acciones y las acciones tienen que tener un valor. Es decir, una acción yo la puedo colocar, esto, bueno, pues dependiendo del tipo de sociedad mercantil en el cual pues se haya constituido, pero vamos a poner un ejemplo práctico para que esté un poquito más entendible este aspecto y no nos perdamos en esta representación. Aquí tenemos o se entiende precisamente que una acción puede valer, por ejemplo, 1,000 pesos, ¿no? Yo, Diana, tengo cuántas acciones poseo de una empresa mercantil en la cual soy socia, poseo un total de 20 acciones. Por ejemplo, si cada una de las acciones tiene un valor de 1,000 pesos y yo tengo 20 acciones, soy accionaria pues por 20 acciones, a lo mejor de 50, ¿no? Entonces las otras 30 se reparten entre otros accionistas o entre otros socios, ¿no? Porque hay que recordar, bueno, a lo mejor es una empresa pequeña que va iniciando con su capital, ahí depende también, eso ya lo tuvimos que haber estudiado, el inicio, si la ley me requiere un mínimo para el inicio precisamente pues de una sociedad mercantil, es decir, un capital fijo, un inicio de inversión, en el cual, bueno, pues también evidentemente pues tiene que haber capital para el inicio de una sociedad mercantil y que sea un mínimo, por ejemplo, de 50,000 pesos, perfectamente las podríamos dividir en 50 acciones de 1,000 pesos valor cada una, ¿no? Entonces, si yo poseo 20, entonces poseo, invertí 20,000 pesos en esa empresa, en ese negocio mercantil, por lo tanto me corresponden 20 acciones. Entonces, 20 acciones que van a estar representadas en algún documento por escrito y evidentemente pues con ese valor, esas acciones representan dinero, si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo evidentemente pues invertí dinero en esas acciones, las compré. Así como las compré, también las puedo vender y es la calidad que le acredita de circulación. ¿Sale? Entonces,
pero ¿qué me contempla una acción o por qué lo hace a lo mejor o por qué el autor lo menciona como una clasificación de algún tipo de título complejo? Bueno, entiéndase que una acción no solamente me atrae aparejada la calidad de socia, sino, por ejemplo, también me atrae, no solamente soy socia, recordando que en el ejemplo que di, de 30, de 50, a lo mejor acciones, yo tengo 20 y somos tres socios, pues evidentemente restan, pues restan 30 acciones más, ¿no? A lo mejor socio número 2, socio número 3 tienen 15 y 15. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Esa calidad que no puedan rebasar o superar a lo mejor mis 20 acciones me convierte a mí automáticamente, por ser la que tiene más acciones, en socia mayoritaria, ¿sale? Lo cual me puede dar, pues, ejemplo, más derechos sobre las decisiones de la propia empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor en una votación somos tres socios, evidentemente, en caso pues de que mis dos socios con el mismo número de acciones sean diversos en su criterio, en sus participaciones o en sus votaciones, que no haya un acuerdo entre ellos, sería mi voto decisorio, es decir, la mayoría, no solamente por cantidad de personas, sino por cantidad de acciones, serían, por ejemplo, mis 20 acciones sumados a un 15%, porque tendría yo que decidirme, a menos que exista alguna otra alternativa y cada quien tenga una diferencia, un punto de vista distinto, pues evidentemente ahí sí sería distinto, ¿no? La mayoría de las acciones estarían en un 35% contra 15%, entonces evidentemente hay un peso importante, ¿no? Conlleva derechos de accionante mayoritario, ese es un ejemplo que también puede traer aparejado una acción, te conlleva también que puedes tú ser o elegir o ser a lo mejor el presidente dentro de lo que es pues la lo que conlleva hacer el apartado de los socios, ¿no? La asamblea, que es el órgano más importante de una sociedad mercantil, es la Asamblea General de Socios, ¿no? Entonces, pues en este ejemplo está muy sencillo, tres socios, 50 acciones, 1,000 pesos cada acción, y ya mencioné la forma en la que se reparten, que no solamente me da calidad de socio meritorio, sino también a lo mejor de presidenta de la Asamblea General de Socios, lo cual me puede dar la directriz de cómo se iría manejando el órgano más importante de la sociedad. Entonces, no solamente conlleva derechos de votación, no solamente conlleva que mis acciones tengan un valor y que éstas superen lo que se menciona precisamente pues en un cúmulo de mayoría, ¿no? Entonces, si atendemos a esto, yo creo que es simple entender la diferencia entre títulos complejos y títulos simples. ¿Sale? De todas formas, si existe algún comentario, pregunta, pues ya saben que estamos a la orden, ¿no? Aquí la quinta clasificación, y me permito decir que la quinta porque son 6 puntos, que en el primero nos menciona precisamente que la clasificación va a tender a la incorporación de los derechos, a la circulación, a la forma de emisión de los títulos de crédito, y habíamos empezado con la primera clasificación haciendo un pequeño retroalimentación, ahorita aquí a mitad de clase, en la cual la primera clasificación había sido de los títulos de crédito públicos y de los títulos de crédito privados. Posteriormente, pues atendiendo al emisor, es eso, ¿no? Si lo emite una institución pública, es un título valor o un título ejecutivo, pues público. Si es una entidad privada, pues va a ser un título privado. La siguiente clasificación era, no recuerdo, atendiendo a la parte del nombre, ¿no? Si es nominado o es innominado. Si la ley lo tiene mencionado tal cual en uno de sus artículos con un nombre específico, va a ser nominado. Si no lo tiene y da apertura y de alguna manera ese título no tiene nombre, no encuentro nombre en la ley, pero tiene todas las características de un título de crédito, entonces va a ser un título innominado, pero también se va a regular por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La tercera clasificación doctrinal que este autor nos menciona o emite son títulos únicos y títulos con copias, ¿no?
Entonces, bueno, pues hay que atender también a este apartado, estas características que en esencia, pues más adelante vamos a tratar de acoplar a cada uno de los títulos de crédito que vayamos revisando. Hay otros títulos que también son mencionados como títulos simples y títulos complejos, ¿no? Menciona, son títulos simples los que representan el derecho a una sola prestación y los títulos complejos, aquellos que representan diversos derechos. Entonces, bueno, pues esta clasificación ya también la atendimos en cuanto a títulos simples y títulos complejos que ya mencionamos, como las acciones, como por ejemplo la letra de cambio, y que pues más adelante vamos a revisar más a fondo la letra de cambio. Tenemos una quinta clasificación que fue en la que me quedé antes de hacer esta pequeña retro, títulos principales y títulos accesorios. Esta tiene yo creo que una forma de poder valorarse o de poder entenderse o de poder estudiarse distinta. ¿Por qué? ¿Por qué distinta a las anteriores? Tal vez no, en la ley no vamos a encontrar a lo mejor sí los títulos privados, sí, porque vienen bonos, obviamente pues públicos, pero también pues vamos a atender y a revisar precisamente a qué se refiere con principal y accesorio. La parte principal que le otorga esa tal calidad a mi título de crédito, a mi título valor, es la siguiente. Menciona el autor que son principales los títulos que no se encuentran en relación de dependencia con ningún otro y mencionando también que son títulos accesorios los que derivan de un título principal. Nuevamente nos remite al ejemplo de las acciones. Por eso mencionaba la complejidad y la importancia de hacer mención que no solamente un título de crédito tiene una característica o tiene una clasificación única, ¿no? O es un título, por ejemplo, no se puede decir que, por ejemplo, la letra de cambio ya me la mencionaron como ejemplo en los títulos nominativos, ¿no? O los sinominativos. Esto quiere decir que el pagaré entra de la clasificación de los títulos principales y accesorios. No es así, sino que un ejemplo o un título de crédito puede tener varias clasificaciones atendiendo a su naturaleza. Entonces, la parte principal y accesoria, es más, hasta representa un poquito la representación, yo creo que singular, particular, de lo que hace mención un principio general del derecho. ¿Qué particularidad tiene este principio general del derecho? Es la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, más o menos, atendiendo saber qué es el acto jurídico más importante que de ahí desprendió, pues, algunos derechos accesorios. Por eso menciona que hay títulos de crédito principales y otros títulos de crédito accesorios, ¿no? Los principales no se encuentran relacionados con la dependencia de ningún otro, tienen valor por sí mismos, son únicos y se ejercitan y se ejecutan tal cual hacen mención en ellos. Entonces, ahí la calidad no se derivó, por ejemplo, de que, ay, es que nació un pagaré derivado de a lo mejor un cheque que fue emitido y que si no hubiera sido emitido ese pagaré no hubiera tenido razón de ser. Bueno, primero más adelante vamos a despejar las dudas en relación con, yo creo que las ventajas y desventajas, las características, todo lo que conlleva implícito la circulación, todas esas características típicas de los títulos de crédito las vamos a mencionar en cada uno de los títulos y con fundamento jurídico, ¿no? No nada más así a la deriva. Ahorita pues estamos estudiando un poquito una clasificación doctrinal, haciendo mención a que pues nos ayuda a entender precisamente los títulos de crédito. Y, por ejemplo, los títulos accesorios son los que derivan de ese título principal. Las acciones son ejemplo de los primeros. Los cupones a ellas adheridos de los segundos. Entonces, bueno, ahí evidentemente pues hay que tratar, si ya vimos sociedades mercantiles, no nos será pues complicado reconocer o atender a qué se refieren con acciones y a qué se refieren con cupones que se encuentran adheridos a las acciones. Entonces, sin las acciones, estos cupones que desprenden de las acciones no tendrían razón de ser y pues por sí solos no podrían subsistir en el ámbito legal o en el ámbito jurídico. Espero se entienda pues la importancia de la parte principal y la parte accesoria
que nos aborda precisamente esta quinta clasificación de los títulos de crédito, atendiendo precisamente pues a su calidad, o a lo mejor hasta su nacimiento, ¿no? Si nacen y independientes, por decirlo de alguna manera, que no dependen de algún otro título, de algún otro documento, pues entonces es un título principal. Si nació con motivo de un título de crédito, de un documento que forzosamente se necesita de su preexistencia para que tenga validez el segundo documento, bueno, pues ese segundo documento es un título accesorio atendiendo a su clasificación principal y accesoria que nos menciona este autor, ¿sale? Entonces, vámonos a la siguiente clasificación, que pues entiendo que es la número 6. Ahí se regresa esto, pero que aquí está marcada pues con el numeral 7, que no tiene absolutamente nada de extraño, porque la primera, bueno, pues nos explicaba cómo iba a ser la clasificación, más no llevamos la séptima clasificación todavía. Este autor también los maneja como títulos completos y títulos incompletos, ¿sale? ¿Cuáles son los títulos completos? En los primeros, el contenido del derecho a ellos incorporado resulta del texto del documento. Esto es, en los títulos completos, el derecho aparece íntegramente en el documento. Y aquí, entre paréntesis, nos menciona dos ejemplos, que es la letra de cambio y el pagaré. Entonces, dentro de la letra de cambio, el pagaré, pues me hace mención precisamente a que existe completamente el derecho incorporado en ellos. De ahí la calidad de incorporación de los títulos de crédito es porque en ellos ya trae un derecho que pueda hacer valer una persona o determinadas personas, ¿sale? Ahí atendiendo a la parte de títulos completos. Dice, se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho. Por ejemplo, las acciones, las obligaciones, entre otras, ¿no? Inclusive algunos títulos nominados, pero que son del ámbito público, emitidos por instituciones públicas, también de repente te dan a conocer los términos y condiciones distintos que aparezcan, por ejemplo, de una forma posterior. Entonces, ahí atendiendo a otra clasificación, y esto es todo derivado de la práctica, derivado de precisamente cómo es que se manejan. Aquí se hace la clasificación, una clasificación totalmente doctrinal, no estoy diciendo que sea legal, y de hecho aquí me menciona un supernumerario número 3 que hace una referencia a que nos va a dar un poquito de más contexto el indagar respecto a esto. Tenemos una séptima clasificación que es los títulos de crédito mencionados como individuales y seriales. Aquí menciona los títulos individuales o singulares, dice Salandra, son aquellos que se emiten en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada. Ejemplo, letra de cambio, cheque, entre otras. ¿Sale? Menciona que, por el contrario, los títulos seriales o de masa que constituyen una serie nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas, que son precisamente las acciones, las obligaciones, entre otras. Entonces, aquí podemos hacer mención de o utilizar los ejemplos para comprender mejor esta clasificación. La parte individual o singular es relativa a la emisión y frente a quién va a concretarse precisamente determinado derecho. Por ejemplo, pues una persona emite a otra persona un cheque por la cantidad de 30,000 pesos. Entonces, le pone su nombre, coloca fulanito tal, nombre y apellido. Solamente fulanito, quien aparece escrito en el cheque, va a ser quien va a poder ir al banco a cobrar el cheque, ¿sale? Pero dice, por el contrario, la parte serial o de masa
que es más que nada a lo que se refiere, y espero que no se confunda con otra de las características que voy a mencionar, pero primero termino esta idea. La parte de masa, y yo creo que más bien tendríamos que atender a esta segunda pues opción de nombre que nos emite esta parte de la doctrina, porque menciona la parte serial. Hay una especie inclusive de numeración que tiene los títulos de crédito, pero lo toco más adelante. Porque la parte de masa, vamos a denominarlo títulos de masa, que constituyen una serie, nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir, ¿no? Que mis 50 acciones iniciales, creció la empresa, nos fue muy bien, entonces ahora constituimos unas 500,000 acciones. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Para cuántas personas está repartidas cada una de esas acciones? Entonces, pues no lo sabemos, ¿no? A lo mejor, inclusive, fulanito, sutanito y perenganito, los tres pusieron dinero y se compraron los tres solos una sola acción. Entonces, una acción a lo mejor está dividida en tres. Es una posibilidad. Y atendiendo que a lo mejor aquí la misma acción siga valiendo 1,000 pesos, pero vamos a aumentarle un poquito más para que sea más creíble. Si una acción me tiene un valor de 30,000 pesos, entonces saben que yo ahorita no cuento con esa cantidad de 30,000 pesos, pero puedo aportar 5,000 pesos. Entonces nada más tengo que buscar quien me complete y me ayude a juntar esos 30,000 pesos para que entre todos tengamos una acción. ¿Sale? Entonces, eso es uno de los ejemplos también y que por eso menciona títulos en masa. Pero yo le quitaría en lo personal la característica, el apartado de seriales. Seriales, de series, no cereales. Si ya tenemos hambre, pues vamos a empezar en cereal. Pero por ejemplo, en los pagarés, te puedo decir que existen una numeración en la cual yo puedo emitir escuchemos, una serie de 5 pagarés. ¿No? Por el valor de 5,000 pesos cada uno. 5 por 5, 25,000. 25,000 pesos, 5 pagarés. Entonces serie, los voy colocando por numeración. 1, 2, 3, 4 y 5. Me quiere decir que esos pagarés están seriados. ¿Sale? Ok, entonces pertenece a la clasificación de los títulos seriales. Aquí este autor hace referencia, en especial Salandra, que es a quien mencionan, que la característica es que sea en masa, ¿no? Que exista una pluralidad indeterminada de personas en las cuales, ojo, indeterminada tiene que ser una de las características para que sea valorada como, como serial o como en masa, ¿no? Como una clasificación de títulos en masa. Yo le dejaría la palabra en masa para que no se me confunda con la parte de la seriación de los títulos de crédito, como por ejemplo son los pagarés. Y más adelante vamos a ver la característica de los pagarés y vamos a poner ejemplos, vamos a estudiar cada una de sus partes y aprenderlos, aunque no creamos, ¿no? La parte importante de aprender a llenar un pagaré, un cheque y no equivocarnos es fundamental, porque yo en una ocasión y ya en la práctica me percaté precisamente de que una persona que estaba comprando un terreno a través de evidentemente, pues abonos o a plazos, este, pues con cada cantidad de dinero que le entregaba al vendedor, bueno, pues se habían pactado en que se iban a firmar como recibos. Yo creo que hubiera sido lo más ideal, recibos, pero se empezaron a firmar pagares. Entonces, y aquí lo curioso está en que la compradora, aparte, por ejemplo, yo le doy 1,000, bueno, a lo mejor es muy poquito, ¿no? 10,000 pesos a mi vendedor, ¿no? Le junté 10,000 pesos, entonces él me emite un pagaré en el cual, por llenarlo mal, ojo con lo que estoy diciendo, por llenarlo mal, ellos no lo sabían, por supuesto, pero el pagaré estaba llenado con que, en este caso, la compradora, pues le debía 10,000 pesos al vendedor. Entonces imagínense tal situación, ya le estoy dando 10,000 pesos, ¿no? Y todo resulta que hay un pagaré en el cual yo le debo 10,000 pesos.
¿cuál es mi garantía, no? En realidad sería una cuestión, bueno, ya si se rompe la compra y venta, pues esos 10,000 pesos que yo le entregué, él me los tendría que deber a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estaba mal llenado, de verdad, y esa parte es importante. Digo, aquí la ventaja, ¿sabes cuál es? Le comenté a la clienta, es que tú tienes los pagares, porque ella se quedaba precisamente, pues, como esa parte de los recibos, ¿no? Como si fuera, ay, le di tanto dinero, yo me los quedo. Entonces, aquí la situación que venimos mencionando es que esos títulos son únicos. Si el vendedor hubiera querido, si los hubiera quedado él, imagínense, y los intenta ejecutar, porque bueno, una característica de los títulos ejecutivos es que se pueden ejecutar más adelante y paso a pasito vamos explicando pues esta característica. Pero bueno, imagínense si los intenta cobrar ante un juzgado, no, o sea, sería el acabose, ¿no? Entonces ya me dio 10,000 pesos y todavía voy y le cobro 10,000 pesos más, ¿no? Entonces sí sería como complicado. Entonces hay que aprender también este tipo de circunstancias y a valorar bien también los documentos, atender a las circunstancias que se nos está pidiendo. En realidad creo que todo es de interpretar, pues leer, ¿no? La verdad es que comprensión lectora, eso es básico, es fundamental. Si yo no entiendo, pues, cómo llenarlos, yo no sé cuál es la circunstancia nominativa que trae, pues lo busco hoy en día, pues lo puedo googlear tan fácilmente que cómo llenar, ¿no? Hay videos tutoriales de todo ya prácticamente, entonces a veces ya este tipo de faltas son un poquito, pues ya hay una extrañeza en ello, puesto que ya tenemos mucha información a nuestra mano, que también hay que aprender a discernir de la buena y de la mala información. Pero bueno, atendiendo a que espero que se haya quedado pues claro la parte de lo individual y en masa, yo le quitaré la parte serial a la clasificación que menciona, pues nos vamos a la clasificación número 8 que está vertida en el punto número 9 que es la clasificación de crédito y de pago. ¿A qué se refiere esta clasificación? Menciona, se habla de títulos de crédito en un sentido restringido para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito. Verbigracia, el pagaré. Y de títulos de pago, que son los que constituyen medios aptos para realizar pagos. Por ejemplo, el cheque. Entonces, nuevamente nos regresamos títulos de crédito y títulos de pago. Aquí sí hay una diferencia, aunque ambos están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y vamos a ver por qué cobija la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues ambos créditos. Y no hay una, por ejemplo, una Ley General de Títulos y Operaciones de Pago. No, por supuesto que no. Esta es una simple clasificación. No es que esté totalmente alejada de una realidad de lo que son títulos valor, porque en realidad, pues título valor es un documento que tiene valor, que propiamente no es el papel moneda que emite el Banco de México. ¿Sale? Entonces, títulos de crédito en un sentido restringido menciona para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito, una operación crediticia. El crédito viene de la palabra credere, que es confianza o creer en alguien. Yo creo, menciona, ¿no? A lo mejor anteriormente, pues la palabra era la ley, ¿no? Si yo te pedía prestado y prometía pagarte, yo creo en tu palabra y la palabra era ley. Entonces, eran muy cumplidores verbalmente. Yo me comprometo, yo pago. La palabra era el honor de cada una de las personas pero hijo, esa parte se fue perdiendo y ahora pues el derecho escrito es indispensable, entonces no hay que creer en la palabra, sino documento. Entonces, menciona un crédito, creo que me va a pagar, porque además aquí tengo un título que me dice que me debe 30,000 pesos. Entonces, esos 30,000 pesos me corresponden y tienen que regresar a mí, ¿no? Entonces, ese es un título de crédito, el pagaré. Vamos a mencionar también la clasificación cuando veamos, bueno, a lo mejor entenderla un poquito más cuando veamos precisamente, pues estudiemos la profundidad y las características de cada uno de los títulos de crédito que nos menciona la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora, el cheque es una orden de pago. Digo, al final del día, si yo emito un cheque,
a ver, un cheque a favor de fulanito de tal, vas y lo cobras. Es una orden que le estoy dando al banco de que te pague 30,000 pesos, 20,000 pesos, 5,000 pesos. ¿Sale? La cantidad que traiga contenida, la verdad es inverosímil en relación a que el derecho incorporado en ese documento es un derecho de pago. ¿Sale? A quien vaya, más bien es un derecho de cobro para quien lo va a cobrar, una obligación de pago para quien lo emitió y obligación de pago en esencia pues para el banco, ¿no? Que el banco es el que realiza la operación, pero en realidad el banco no está soltando de su bolsillo para realizar nada más porque yo le emita una orden al banco, sabes que págale 30,000 pesos a fulanito, sí, pero pues de qué cuenta, ¿no? Entonces yo tengo que tener una cuenta de cheques, una cuenta de cheques donde tengo que tener una cantidad específica y que me otorgan mi chequera y si el cheque no tiene, digo, la cuenta no tiene fondos, pues el banco no lo va a pagar, no va a decir, ay, que no tiene fondos, se lo voy a poner y a ver si luego me lo repone. No funciona así. Si no, pues es una orden de pago, el cheque, punto. Entonces aquí ya mencionamos básicamente las distinciones, las diferencias entre un documento y otro. ¿Sale? Siguiente clasificación, antes de que se nos agote el tiempo. Tenemos clasificación de títulos de crédito abstractos y causales. Todos los títulos de crédito, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada. Entre paréntesis nos viene conocida con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente. Pues bien, aquellos títulos que hacen referencia a esa causa y, consecuentemente, les son oponibles excepciones derivadas de la misma, reciben el nombre de títulos causales. Otros, por el contrario, se le desligan o bueno, se desligan por completo de la causa que les dio origen. Esto es una causa independiente extraña a la relación contenida en el título, son ellos los títulos abstractos. Creo que aquí viene un poquito más complejo el poder entender la clasificación abstracto y causal, pero creo que vamos a atender a la literalidad de las palabras, ¿no? Si el título evidentemente pues corresponde o es origen de una causa en específica, y ojo que no estoy mencionando que depende de otro documento, porque ahí sí no entraría en otra clasificación que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Que es la parte principal y la parte accesoria. Entonces, aquí el título causal es que existe una causa, ¿sale? Menciona aquellos títulos que hacen referencia a esa causa, entonces título causal, y consecuentemente son oponibles excepciones derivadas de la misma. Entonces, bueno, aquí solamente hago hincapié que en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vienen todas y cada una de las excepciones que se pueden oponer en el tema de títulos y operaciones de crédito. Entonces, para que las vamos a analizar, por supuesto, pero de una vez para que las vamos apuntando o teniendo en cuenta o en consideración. Y menciona, por el contrario, aquellos que se desligan por completo del origen o de la causa que les dio origen a estos, es una causa independiente. ¿Okay? No importa de dónde surgió este título de crédito, no, la verdad es que me vale si surgió, no surgió, si se dio. El punto es que el título nació, está y existe. Entonces, no importa lo que lo causó, si ya cesó, si terminó bien, si terminó mal, si no aún no terminó la primera causa, dio origen o nacimiento a un título abstracto, ¿sale? Entonces, espero que se vaya entendiendo y de todas formas, pues estamos ahí a la orden. Ya casi vamos a terminar, 12 y bueno, nada más estas dos y terminamos. Que por lo que veo, esta es una de las más complejas. Menciona una de las últimas clasificaciones, que la número 10, al menos por este autor, que es causa de crédito, bueno, perdón, causa, ya me quedé con la palabra causa, clasificación de crédito, de participación y representativos. Entonces aquí vemos estas clasificaciones, tres por lo que estoy leyendo. Son títulos de crédito en sentido estricto, aquellos que consignan un derecho de prestación de dinero, como venía mencionando, ¿no? El crédito es la parte de creer, ¿no? Que se va a acabar. La letra de cambio, el pagaré, entonces es un préstamo, básicamente.
Los títulos de participación son los que contienen o representan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica. Por ejemplo, las acciones, títulos de participación. Soy partícipe de una sociedad mercantil. Punto. Los títulos representativos consignan el derecho a la entrega de mercancía determinadas o determinados derechos sobre ellas, que son los certificados de depósito. Cuando vayamos a analizar ya con profundidad cada uno de estos títulos, pues vamos a tener más claridad respecto a la clasificación que está emitiendo aquí, ¿no? Si son títulos de pago, títulos de crédito, o certificados o títulos representativos, ¿no? Que representan algo en específico, algún derecho que traen consignados en ellos o lo que consiga, ¿sale? Los títulos representativos de mercancías, menciona, o tradición, tienen una gran importancia por lo que se refiere a su función económica, que tiende a facilitar la circulación de tales bienes a través de la simple circulación del documento. Por ejemplo, los certificados de depósito permiten la circulación económica de las mercancías que representan y que se encuentran en depósito, disponiendo simplemente de los certificados. La entrega del título equivale a la entrega de las mercancías y cualquier vínculo que deba establecerse sobre las mismas deberá comprender además los que represente. Así, el artículo 19 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que los títulos representativos de mercancías atribuyen a su poseedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías que en ellos pues, se haga mención. La reivindicación de las mercancías representadas por los títulos solo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas aplicables para tal efecto. Por su parte, el artículo 20 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que el secuestro, estoy hablando de un secuestro mercantil, no el delito, es otro tipo de secuestro, o cualesquiera otros vínculos sobre el derecho consignado en el título o sobre mercancías que por él representadas no surtirán efectos si no comprenden el título mismo. ¿Sale? Espero que se entienda una parte. Si no, de todas formas, al preexistir dudas, pues los vamos a ir revisando en el análisis de cada uno de los títulos de crédito. Y por último, la parte nominativa a la orden o al portal. Esta clasificación me gusta mucho porque esto sí viene muy relacionado a la ley. ¿Sale? Y para cerrar con broche de oro, mencionamos que esta clasificación que encuentra su base en la diferente forma de circulación de los títulos de crédito. Sería materia del capítulo siguiente. Ay, caray, ¿qué me dejó? Pues me dejó una zozobra increíble. ¿Sale? Entonces, mi tarea es realizar una tabla en donde mencione este tipo de clasificación y en una oración, un párrafo muy simple, yo no quiero copy-paste de esto, voy a poner lo que se refiere a cada una de las clasificaciones. Entonces, nada más estemos al pendiente en la plataforma para ir subiendo las tareas y recordemos que esa va a ser nuestra clasificación. La parte nominativa a la orden y al portador, sencillamente se entiende a que el título de crédito, al ser un documento con valor, menciona el nombre, ya no el nombre del propio título de crédito que mencionamos en el apartado anterior, de nominativo, nominado, perdón, o inominado, diferente a nominativo, porque el nominativo representa en esencia a la persona que lo va a cobrar, ¿sale? Es decir, solamente fulanita de tal, por ejemplo, ¿no? Amelia Pérez Godínez, ¿no? Por poner un ejemplo, Amelia Pérez Godínez es la única persona que tiene que cobrar este cheque por la cantidad de 5,000 pesos. Ah, ok. Y si no es Amelia, si no se identifica a Amelia con su ID, simplemente no le entregan el dinero. Ahora, la parte de la orden es que precisamente conlleva todo esto, ¿no? Y al portador es quien traiga el título, no el cheque al portador. Pues quien lo traiga en sus manos es quien lo va a cobrar. ¿Sale? Entonces, bueno, de todas maneras vamos a ir viendo la característica de cada uno de estos más adelante. Por lo tanto, por lo mientras, pues doy conclusión a esta sesión clase, recordando que pues debemos revisar nuestra plataforma para estar al pendiente de pues las tareas y todas del conocimiento que en ellas se vierten.
esperando pues que haya quedado claro. O si no, bueno, pues estamos a la orden para cualquier sugerencia, comentario o pregunta relacionada a la parte de los temas que se mencionan, que se vierten en esta sesión clase. Me despido y quedo de ustedes. Hasta la próxima.